Muy buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos una vez más. Y bueno, queremos abrir el evento con una noticia que bueno, igual y muchos se habrán enterado, a lo mejor algunos no. Como sabrán, Criseida y Ana de Alejandro, en mayo del 2010 acudieron al Instituto Mexicano del Seguro Social para darse de alta una a la otra como cónyuge, para poder recibir los derechos correspondientes. Meses en espera de la resolución, pues les fue negada la solicitud. El 26 de agosto del año pasado iniciaron un amparo para promover las garantías de igualdad y no discriminación ante el Seguro Social. Ahora, en el 2011, Ana y Cris ganaron el amparo, ganaron pues ya el reconocimiento de sus derechos y el reconocimiento ante el Seguro Social sobre afiliar a su pareja. Entonces, bueno, pues les podemos dar un aplauso a Ana y Criseida, que bueno, gracias a ellas se ha abierto una puerta que para muchos, muchos que habían estado esperando este momento, pues gracias a ellas lo han logrado. Son las primeras mujeres de Nuevo León en haber abierto esta puerta para todos nosotros. Entonces, pues muy bien, gracias a ellas, tenemos este avance. Ahorita ellas andan por aquí, nada más que creo que salieron, o no sé dónde andan. Y bueno, nos acompaña el día de hoy la doctora Gabriela Gobea López, directora de Salud Pública, viene en representación del gobernador Rodrigo Medina y que nos compartirá unas palabras con nosotros. Pues muy buenas tardes tengan todos ustedes, es un gusto el día de hoy, reciban un saludo por parte de nuestro gobernador, el licenciado Rodrigo Medina de la Cruz, de nuestro secretario de Salud, el doctor Jesús Zacarías Villarreal, y pues para mí es un honor, saludo con respeto a todos los distinguidos miembros del Presidium, Aurora, que pues es una compañera que siempre está muy activa en pro de la salud, mi agradecimiento, y pues felicitarlos sobre todo a Género, Ética y Salud Sexual AC. Sé que este proyecto importante que comenzó y nació durante el 2010, que fue Climas Favorables para la Prevención de VIH, pues es una muestra más de ese trabajo en equipo para avanzar en este tema tan importante que es el VIH. Y bueno, el día de hoy me honra ser partícipe de esta presentación de este libro, Políticas de Disidencia Sexual en América Latina, sujetos sociales, gobierno y mercado en México, Bogotá y Buenos Aires. Y pues sabemos que por ahí tuvo alguna situación el doctor, sobre todo de viaje, no pudo estar con nosotros el día de hoy, pero tenemos aquí a la doctora Mariana. Muchísimas gracias para escuchar esta presentación de este libro. Y bueno, la idea básicamente es compartir con ustedes que bueno, al hablar del tema de salud, este es un tema muy importante que ha sufrido una gran transición epidemiológica en estos últimos 50 años. Déjenme comentarles brevemente que hace 50 años los principales retos de salud eran las enfermedades infecciosas. Hoy, a más de 50 años, pues tenemos una nueva esperanza de vida. Ahorita comentaba con los compañeros de Presidium que orgullosamente en el estado de Nuevo León somos de estos estados pues que estamos a la cabeza, sobre todo con una de las mejores esperanzas. Las mujeres alcanzamos ya casi 79 años y pues el varón, desgraciadamente le sacamos casi 4 años, alcanzan una esperanza de vida de 74, más sin embargo estamos por arriba de la media nacional. Y bueno, definitivamente hay grandes retos a través de estos años. En los años 70 todavía las pirámides poblacionales estaban ensanchadas en su base, es decir, la población infantil, dado, bueno, definitivamente también ha avanzado el tema de la planificación familiar. Bueno, sabíamos que estas bases estaban ensanchadas. Cada día más, con esta gran esperanza de vida que tenemos, los retos cambian y ahora los retos que tenemos principalmente son pues las enfermedades crónico-degenerativas, todo lo relacionado sobre todo con el tema, más hablando de estado del norte, que prácticamente pues somos estado fronterizo, los grandes retos relacionados con la obesidad y el sobrepeso,
que tenemos desgraciadamente en México el deshonroso segundo lugar y que bueno, tenemos que seguir trabajando porque nuestra primera causa que tenemos de muerte aquí en Nuevo León son las enfermedades cardiovasculares y pues esto va ligado definitivamente con este padecimiento. Tenemos otros retos principales como es en el caso de las neoplasias al hablar de cáncer de mama en la mujer y el cáncer de próstata en los hombres y pues en tercero lo que es la diabetes. Tenemos padecimientos que también es un reto que afortunadamente vemos aquí con el esfuerzo de todos ustedes a través de todo este trabajo que se integran como equipo, como es el problema del VIH, problemas como dengue, emergentes. Definitivamente hoy en día para la salud tenemos mucho trabajo, pero yo creo que con organizaciones como las que todos ustedes representan en pro de la salud, yo creo que vamos a ir avanzando en este tema y vamos a tratar de cumplir los objetivos. Reciban todos una cordial felicitación por esta gran labor, Aurora, que continúen, sabe que siempre pues tenemos aquí nosotros a través del equipo multidisciplinario que es la Secretaría de Salud, vamos a estar de la mano con ustedes para tratar de avanzar en ese tema. Muchas felicidades a todos y bueno, pues enhorabuena. Gracias. Esta presentación del libro, que en esta ocasión es el de Políticas de Disidencia Sexual en América Latina, es presentado a través del proyecto Creando Climas Favorables para la Prevención del VIH-Sida, el cual ha trabajado por la difusión de información en temas de diversidad sexual y prevención de salud. Esto con el objetivo de crear una apertura y visibilización a la comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero, travesti, transexual e intersexual del Estado de Monterrey, el reconocimiento de nuestros derechos y la dignidad de sus ciudadanos, fomentando la cultura y a su vez la lectura en la sociedad, desarrollando contenidos con los cuales se busca terminar con el estigma y la discriminación hacia las personas de diferente orientación sexual, siendo esto una manifestación más de la diversidad en la cual se busca un desarrollo íntegro y pleno. Pasamos a presentar a Bertalilla Bermúdez, es una de nuestras presentadoras, maestra en género y cultura con especialidad en ciencias sociales por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Le damos un fuerte aplauso a Berta. Traje un texto, voy a tratar de leerlo, pero igual no desconectarme de ustedes, ¿no? También quise escribirlo por respeto a Héctor y que no se me fueran a salir cosas de más o de menos. Entonces, bueno, antes que nada quiero agradecer la oportunidad de presentar el texto de Héctor Miguel, Políticas de Disidencia Sexual en América Latina, especialmente agradecer las gestiones de GES y en particular el voto de confianza que me entregó María Aurora Mota al invitarme. Dados pues los agradecimientos, me gustaría como preámbulo decir que el trabajo realizado por el autor es notable, no solo por la labor de recopilación y análisis de la información que se presenta, la cual es vasta y precisa, sino por el hecho de haber realizado una labor tendiente a la inclusión y a favor de que el texto tenga la posibilidad de acceder a diversos públicos. Hago énfasis en ello, dado que cuando comienzas la lectura te das cuenta del esfuerzo del autor por no obviar prácticamente nada y comunicar de la forma más clara posible aquello que busca exponer. Es así que nos encontramos frente a un libro que fue dotado de vida propia. Se explica ampliamente, a la vez que se manifiesta en constante movimiento, característica plausible de los grupos de la disidencia sexual. Como forma de organización de la presentación del libro de Héctor, me permitiré tocar 3 puntos principalmente. El primero gira en torno a la forma en la que se construyen los contenidos dentro del texto. El segundo va a explorar algunos de los conceptos teóricos que se plantean en el continuum de la investigación. Y por último voy a resaltar algunos cabos que quedan expuestos dentro del libro y que sería no solo interesante, sino trascendente retomar, ya sea por parte de Héctor o por quienes quieran extender el estudio sobre la disidencia sexual latinoamericana. Creo que el libro de Héctor nos entrega muchas líneas que podemos ir abordando con mayor profundidad y creo que es otro de los grandes éxitos que tiene este texto. Entonces, bueno, volviendo al punto inicial respecto a la construcción de contenidos. Políticas de disidencia sexual en América Latina se presenta dentro de un esquema abierto
que te permite ir y venir revisando, comparando y analizando diferentes tópicos. Es así que el texto puede ser leído según una división conceptual, en relación a un espacio físico o por la temporalidad. Entonces tenemos como un menú para elegir por dónde queremos leer el libro. En este sentido, nos encontramos con una rayuela que describe con detalle la situación tanto de las políticas públicas como de la forma en la que se identifican los colectivos, desde su conformación como movimientos sociales, desde su individualidad o, aunque según mi lectura de manera un tanto marginal, desde la mirada del mercado. Este va a ser, pues, un primer nicho que vale la pena explorar a profundidad, a través de la realización de mapeos, impactos y representaciones, no solo del mercado hacia los sectores que representan la disidencia sexual, sino también en viceversa. Es así que, aunque Héctor declara que trabajará 3 ejes, el de la sociedad civil, el Estado y el mercado, a través de 3 historias, la Ciudad de México, Bogotá y Buenos Aires, termina entregándonos caminos que se bifurcan y nos multiplican el paisaje, una vez que al conjugar las diferentes formas de lectura, nos llevan a reflexiones no solo diversas, sino ciertamente enriquecedoras. Me encantó esa forma en la que el autor decide que su texto no va a ser lineal y que podemos ir jugando con él. Yo creo que es otro de los elementos que es muy rescatable y que va de la mano con esta inicial que les decía, ¿no? La posibilidad de que el texto tenga vida en el sentido de que todos podemos acceder a él o todas podemos acceder a él desde diferentes miradas. A mí me puede gustar por ejemplo, la aproximación teórico-metodológica que hace. Sin embargo, si alguien está interesado o interesada en analizar puntualmente cuáles fueron las políticas de disidencia en la Ciudad de México, hay caminos que te entrega el libro para poder hacerlo y no desviarte en otros espacios, ¿no? Entonces yo creo que eso es una de la parte de la construcción de contenidos que es bastante plausible. Dentro del marco conceptual, quiero referirme específicamente al concepto de disidencia sexual, el cual es definido por el autor como el conjunto de identidades, acciones sociales y políticas de sujetos politizados, pero también como el ejercicio cotidiano de prácticas sexuales no politizadas, pero que no van a ser reconocidas como legítimas por la que él denomina la institución heterosexual. Este concepto nos entrega la posibilidad de realizar un análisis armónico, tanto de los discursos como de las acciones específicas tratadas dentro del texto. Me explico. Dentro de los estudios de género, especialmente a partir del advenimiento de la perspectiva poscolonialista, principalmente en los discursos que van a venir de la India y de los discursos de las feministas afroamericanas, nos encontramos con la necesidad de ir separando y diferenciando las identidades sexogenéricas. Es así que antes de los años 70, desde el feminismo se hablaba de la mujer como una categoría única y unificada. No es sino hasta que se da el retiro del velo que va a invisibilizar los privilegios de estas mujeres inglesas, europeas, no sé, las mujeres francesas y las mujeres norteamericanas, que van a decir estas poscolonialistas, oigan, ya se vieron que ustedes no están viviendo las situaciones que sí vivimos, por ejemplo, quienes vivimos en un imperio de ustedes, en el caso de las indias para con los ingleses, o de las afroamericanas para las mujeres de clase media estudiadas de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, una vez que se retira este velo, se comienza a entablar un diálogo donde se empieza a incluir un respeto a las diferencias, ¿sí? Lo mismo va a ocurrir en el caso de los colectivos lésbico, gay, bisexual, transgénero, transexual, transvesti e intersexual. Antes de seguir con la explicación, me gustaría hacer una pequeña anotación sobre lo que significan estas siglas y por qué de repente se nos traba la lengua, pero sigue siendo importante comprenderlas y entenderlas en este esquema del respeto a las diferencias, ¿no? Y por qué se empieza a extender las siglas del colectivo, ¿no? La lésbico, gay, bisexual creo que las puedo dejar un poco sin dar una gran explicación porque creo que es algo un concepto que manejamos la mayoría de lo que podemos estar acá.
En cuanto al transvestismo, transgenerismo, transexualismo e intersexualismo, ya entran ahí como en una especie de confusión, al menos es lo que me he encontrado, y las voy a explicar brevemente. Cuando hablamos de transvestismo, no estamos refiriéndonos específicamente a un deseo sexual o a la decisión de tener relaciones eróticas con una persona del mismo sexo. Simplemente es que existe una disociación entre lo que me han enseñado que un hombre o una mujer debe vestir y lo que me gusta vestir. Punto. En México existe una mayor visibilidad hacia el transvestismo de los hombres, porque pues sigue siendo muy vetado el hecho, por ejemplo, de usar faldas, vestidos, lo que ya no ocurre con las mujeres a la hora de vestir pantalones. Sin embargo, existe en los Estados Unidos el grupo de travestis mujeres es mucho más fuerte que el colectivo que existe en México. Pero no, insisto, no existe una relación directa con el deseo sexual. En el caso del transgenerismo, aquí lo que encontramos es que cuando un niño o una niña nace, a partir de la estética de los cuerpos, de cómo es la fisionomía estética, se asigna una identidad sexual, ya sea que sea macho o que sea hembra. Y a través de eso, luego la sociedad les enseña que si eres macho, a partir de una cosa que llamamos la matriz heterosexual, el macho tiene que ser masculino y la hembra tendrá que ser femenina. Entonces, cuando nos enfrentamos con el transgenerismo, vemos que existe otra vez un encontrón con esta situación, y entonces dice, bueno, pues a lo mejor sí tengo estéticamente genitales masculinos, pero no me siento como este varón masculino que tengo que ser, ¿no? Y entonces hay aquí un conflicto, y es lo que muchas veces hemos escuchado como un hombre en un cuerpo de mujer o una mujer en un cuerpo de hombre, ¿no? Y existe esta cuestión que tiene que ver con una identidad psicológica, y bueno, ahí no me voy a extender mucho en esa explicación, nada más para dejar esa parte clara. El transexualismo es cuando ya existe una intervención médica y hemos realizado algún tipo de cirugía para modificar los órganos sexuales, ya sea del hombre o de la mujer, ¿sí? No quiere decir que un transexual tenga que ser un transgénero ni viceversa, aunque se suele haber una coincidencia en estos aspectos, pero no tiene que ser al mismo tiempo, ¿sí? Y el intersexualismo, que ha sido como la última letra que se agregó al colectivo, está relacionado con, y por eso he hecho énfasis en la cuestión de la estética, que va a ser algo que los estudios, sobre todo posmodernos, van a influir con mayor fuerza en esto, y es decir, cuando un niño o cuando una niña nace, lo toma el doctor y dice, tiene un pene, es un macho, tiene una vagina, es una hembra. Sin embargo, con el intersexualismo sale a la luz que no necesariamente es así, y que pueden tener órganos internos que no coinciden con la estética del cuerpo, o que habría que hacer un examen genético para determinar si las X y las Y son correspondientes a lo que está ocurriendo hacia el exterior del cuerpo, ¿no? Y ahí es cuando los estudios de género se empiezan a meter en la necesidad de replantear la idea de que solo tenemos dos sexos, ¿no? No solo el replanteamiento del que no hay dos géneros únicos, sino que también el sexo no puede ser visto desde un binomio. Efectivamente, cuando hablamos de este tipo de colectivos, tenemos que abrir la caja para mostrar estas diferencias y para respetar las diferencias. Esto se va a explicar principalmente a partir de Jeffrey Wicks, que va a denominar un concepto al que le llama la ciudadanización de lo sexual, o el ciudadano sexual.
Y esto tiene que ver principalmente con los tipos de derechos, los derechos de primera generación, de segunda generación, donde hablábamos de derechos civiles y derechos políticos. Y dice, empezamos a democratizar, a volver pública la cama. Entonces empezamos a volver al ciudadano o a la ciudadana a un discurso donde se respete la identidad de las personas, pero también lo que ocurre en la alcoba, ¿sí? Va a haber otros teóricos que también lo van a trabajar, pero Jeffrey Wicks lo contextualiza muy bien y bueno, Héctor también menciona por ahí a Jeffrey en este sentido. Y bueno, mientras que surgen las primeras organizaciones de reivindicación, inclusión social y no discriminación frente a las expresiones homófobas, cuyo origen latinoamericano puntualiza Héctor hacia mediados de los 70s, de la mano de personajes pertenecientes a las clases medias estudiadas y a las clases altas, hablamos de lo gay como un ente común. No obstante, nos vamos dando cuenta que esta categoría no va a representar a todos y a todas. Un claro ejemplo de ello se va a mostrar en el texto cuando se describe el caso de la ciudad de Bogotá, en donde las primeras organizaciones pertenecen y reivindican exclusivamente a los hombres no heterosexuales, dejando fuera el lesbianismo, el bisexualismo, así como a la comunidad transvesti, transgénero, transexual e intersexual. Es así que el instrumentar el concepto de disidencia sexual nos va a permitir, por un lado, reconocer las diferencias, pero al mismo tiempo nos entrega herramientas teórico-metodológicas para convertir las diferentes voces dentro de un estudio que busca analizar tiempo y espacio. Entonces, me agrada mucho el concepto de disidencia sexual porque dice el autor, ¿cómo le hago para explicarles el desarrollo de las políticas públicas si tengo que ir separando uno por uno? Que al final igual lo hace en el texto, pero dice, vamos a ponerlos todos bajo este manto que respeta las diferencias en la explicación que da del concepto y podremos trabajar con eso. En lo personal, el uso de esta categoría me parece de gran valor, dado que dentro de un respeto a las diferencias se entrega la posibilidad de abrir un cajón más amplio, que sin pretender universalizar, sirve de gran apoyo para poder explicar el proceso que se establece en las políticas públicas latinoamericanas. Y ahora me voy a ir a la parte de los cabos, que me hubiera encantado que Héctor estuviera aquí para que me dijera que estoy completamente equivocada, pero ahí le paso en la nota. Quiero referirme, y las nombré como las mechas prendidas de Héctor, porque en realidad no es algo que esté incompleto dentro del texto, me parece un texto que es bastante redondo, sin embargo sí deja algunas mechas que podemos nosotros trabajar bastante. Áreas de oportunidad que van a poder servir tanto al autor o a otros investigadores que quisieran seguir indagando en el estudio, tanto de las políticas públicas como el recorrido de los movimientos de disidencia sexual en América Latina. El primer punto ya lo mencioné y se refiere al ámbito del mercado, que aunque se presenta muy bien estructurado en los cuadros de análisis propuestos por el autor, sí se llega a percibir un cierto abandono dentro del texto en relación al análisis que se hace desde lo social y desde lo gubernamental. Hay muchísima fuerza en el análisis social, mucha fuerza en el análisis de las políticas públicas y el mercado nos lo deja un poco abandonado, parece como metido un poco a fuerza. Por otro lado, tenemos una exploración muy rica de los casos de Bogotá y Buenos Aires, que vincula interesantemente la situación que vivían Colombia y Argentina en el desarrollo de los movimientos de la disidencia sexual. En el caso de Argentina, se trabaja el tema de la dictadura como un elemento que no solo oculta al no heterosexual, sino que lo constriñe a la clandestinidad, escondiéndolos, torturándolos o desapareciéndolos. Para el caso colombiano, existe una mirada clara que muestra la violencia producto de la inestabilidad del Estado, las guerrillas y el narco, como elemento que delimita la forma en que se posicionan los movimientos de la disidencia sexual. En cambio, el caso de la Ciudad de México queda desconectado de la realidad sociopolítica, tanto del Distrito Federal como del país. Sí se menciona la transición de la regencia a la jefatura de gobierno, pero no se profundiza en materia de la gran transformación social que se vive particularmente en la Ciudad de México. Sí son tocados, pero solo tangencialmente, después del movimiento estudiantil del 68, la guerra sucia de los 70s, el terremoto del 85, así como el fraude electoral del 88 y por lo tanto la paulatina apertura de la construcción electoral de México.
que hasta ese momento había actuado bajo la capa de una dictadura de partido, la cual no se ve amedrentada sino hasta el año 2000, en donde el Poder Ejecutivo hubo por primera vez una transición de partido, pero esta vez hacia la derecha. Eso explicará en cierta medida algunos de los cuestionamientos que se hacen al final del libro sobre la universalización del matrimonio y por qué ocurre a nivel nacional en Argentina, por ejemplo, y no así en la República Mexicana. El papel de la izquierda como actor dentro del sistema político de la Ciudad de México es un elemento que también hace falta profundizar, sobre todo para entregarle mayor fuerza a la hipótesis que hace Héctor sobre la traslación del DF desde el no policy hacia el matrimonio universal. No pasa de la noche a la mañana y no pasa mágicamente, ¿no? O sea, hay que desmenuzar cómo aparece la izquierda en la Ciudad de México y además en qué forma aparece, porque también tenemos una legislatura en la Ciudad de México donde no hay una verdadera oposición. Entonces van a pasar las políticas que plantee la izquierda. O sea, es importante reflexionar alrededor de eso. Por último, considero que un gran elemento que Héctor deja es el papel del feminismo en la apertura de espacios al tema de género. Y pues deja una enorme oportunidad de explorar por esos lares, ¿no? ¿Cuál es el papel del feminismo? No solo en los movimientos lésbicos, que es algo que sí menciona, sino en general de la apertura al tema de género y de entregarle un espacio a los movimientos de disidencia sexual para expresar el hecho de que no existe solo un género o dos géneros, sino que hay una multiplicidad, ¿no? Y eso es algo que las feministas palean, y creo que le falta a Héctor trabajar esa parte. Para concluir, no me queda más que felicitar al autor por su formidable labor. Es de verdad un texto muy interesante, es un texto que tiene una diversidad de formas de abordaje, y bueno, a mí no me queda más que invitarles a que jueguen a la rayuela que ha dibujado Héctor Salinas respecto a los sujetos sociales, al gobierno y al mercado en el ámbito de las políticas públicas de disidencia sexual en América Latina. Gracias.